Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la energía interna y sobre la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir en un proceso, solamente se transforma. Y esto aplica para los sistemas que nosotros estamos estudiando. Entonces realmente lo que me está diciendo es que cualquier cambio en el sistema, cambio total en el sistema, debe estar relacionado con la energía que entra al sistema menos la energía que sale. Para poder comprender eso debemos recordar algunos conceptos de termodinámica. Recordemos cómo se define el sistema, como la cantidad de materia o región en el espacio elegida para el análisis, la frontera, que es la superficie real o imaginaria, que esas fronteras pueden ser móviles o fijas y dependiendo de esto, pues vamos a considerar si hay trabajo sobre el sistema o si el sistema hace trabajo y que los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Debemos recordar también que es una propiedad, ¿cierto? Que es una característica que define el sistema. Las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Y la diferencia con las variables. Las variables entonces serían quienes están mostrando los cambios entre dos estados del sistema. Y el estado pues van a ser las condiciones o características de ese sistema. Por ejemplo, el volumen, la presión que sean definidas como condiciones iniciales o condiciones finales de ese sistema que está en estudio. Y finalmente, pues tener en cuenta, por ejemplo, si hay un proceso diabático, pues recordemos que es cuando no hay calor en el sistema o no se produce calor, ¿cierto? Si es un proceso isobárico, es un proceso que mantiene la presión constante, o isocónico, que mantiene el volumen constante. Esto es muy importante porque la primera ley de termodinámica, que está referida con la energía interna, la energía interna está relacionada solo con trabajo y calor. Entonces cualquier cambio que haya de calor o trabajo en el sistema pues va a incidir finalmente en nuestro valor de energía interna. Entonces eso es lo que yo estoy comentando acá. También podría ser por medio de transferencia de flujo másico, pero estos ejercicios nosotros no los vamos a evaluar. Vamos a evaluar solamente ejercicios que estén relacionados con cambios en calor o cambios en trabajo. Entonces, esta es la expresión general. Debe verse de esta manera. Cualquier cambio en la energía interna es un cambio debido al calor del trabajo que está haciendo ese sistema. Y aquí pues hay un ejemplo, ¿no? Si hay unas paredes diabáticas donde hay una resistencia que está aquí y hay un delta total de energía 5 joules, nosotros estamos viendo que aquí realmente como no hay calor, ¿cierto? Porque las paredes son adiabáticas, entonces el delta E, que es 5 joules, corresponde exclusivamente al trabajo de entrada, que en este caso pues sería 5 kilojoules y ese sería aquí 5 kilojoules. Entonces observen que este delta E en este ejemplo se convierta a delta U fácilmente, ¿cierto? Porque no me está dando información adicional de lo que realmente está sucediendo acá. Entonces asumimos que el delta E está exclusivamente con el delta de energía interna. Miremos este ejercicio. Este ejercicio donde dice que un recipiente rígido contiene un flujo caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio la energía del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. Entonces me están dando un dato de energía interna y me están dando el valor de calor, ¿cierto? Por su parte, el ventilador realiza 100 kilojoules de trabajo y me están dando un dato de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Entonces esta es la representación del ejercicio. Estamos aquí indicando entonces el calor que está generando el sistema, ¿cierto? Que es de 500 kilojoules, que es lo que me está diciendo. El trabajo que se hace a través de esta hélice que está aquí. Esa es una representación, como es un ventilador, ¿cierto? Y me están dando un valor de energía interna. Entonces prácticamente nosotros lo que estamos haciendo, lo que está planteando el ejercicio es calcular el delta U2. Entonces realmente es un ejercicio muy sencillo si consideramos la ecuación anterior, delta U igual a Q más W, lo podemos resolver. Lo primero que debemos hacer es pues ya relacionar los datos, ¿cierto? Energía interna inicial o 1 sería 800 kJ, Q que sería el calor que sería 500 kJ, trabajo de 100 kJ. Entonces si aplicamos la ecuación anterior, el trabajo de entrada menos el Q de salida va a ser igual al delta U, ¿cierto?
pero aquí me están pidiendo es prácticamente U2, ¿sí? Recordemos que un delta siempre va a ser el final menos el inicial. Entonces tenemos acá U2 menos U1. Si asumimos esto y despejamos U2, lo que podemos hacer entonces es pasar este negativo que está acá, este valor que está negativo lo pasamos a sumar. Entonces me queda 100 menos 500 más 800 y esto me da 400 kilojoules. Entonces puede tener el video si no entendió para que por favor verifiquen su calculadora que las operaciones son las correctas. Este otro ejercicio que me habla sobre un ventilador ahora ya más acercado a la realidad, dice un ventilador en funcionamiento consume 20 vatios de potencia eléctrica y descarga aire del cuarto a ventilarse a una tasa de 1 kilogramo por segundo y una velocidad de descarga de 8 metros sobre segundo. Determine si esta afirmación es razonable. Entonces prácticamente me están diciendo si ese valor de velocidad que está ahí es correcto o no es correcto. Entonces nosotros lo que tenemos que aplicar nuevamente primero es sacar los datos. Observen que aquí yo pongo M en negrita para indicar que es un flujo, ¿cierto? Porque estamos hablando que tiene segundos. Me están dando el valor de velocidad, pero vamos a determinar ese valor de velocidad y me están dando un valor de trabajo. Entonces, como no me están hablando de ningún otro cambio de energía, ¿cierto? Me están hablando solamente del cambio que produce ese ventilador con el aire, ¿sí? Entonces me están diciendo, bueno, ¿será realmente que esa velocidad del aire que corresponde a la energía cinética, ¿cierto? Relacionada con ese valor de trabajo, es igual a 8 y eso es lo que debemos resolver. Entonces prácticamente lo que nosotros debemos hacer es igualar trabajo a energía cinética, ¿sí? Porque es la manera como se determina aquí la velocidad. Entonces recordemos que energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? Vamos a despejar velocidad reemplazando los valores y comparamos ese valor de velocidad con este 8 metros por segundo a ver si es menor o mayor o es igual. Entonces aquí tenemos 20 watts, ¿sí? Sería igual a 1 kilogramo sobre segundo, que sería la masa del flujo, y un medio, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado. Eso me da 40 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado y es igual a velocidad al cuadrado. Entonces aquí para despejar velocidad, como está elevado al cuadrado, tenemos que sacar raíz. Entonces si sacamos raíz de esto, me va a quedar como respuesta 6,32 metros sobre segundo. Si nosotros comparamos este valor con este que está aquí, pues obviamente no es igual. Quiere decir que esta afirmación es falsa. ¿Sí? Esto no es positivo, no es una afirmación, realmente es una oración falsa. Entonces, si tiene alguna duda, la puede escribir también al correo o parar el ejercicio y revisar que los datos y las operaciones sean las correctas. El otro ejercicio que tengo aquí es un ejercicio mental también, no hay que hacer ninguna operación porque vamos a leer por qué. Determina el cambio de energía interna para la combustión de benceno en un recipiente sellado con paredes rígidas adiabáticas. Yo les puse aquí en rojo las paredes rígidas adiabáticas para indicar, para recordarles, ¿no? Para mostrarles que adiabático pues tiene que ver con calor, entonces el calor aquí es cero. Pero entonces observen que si nosotros estamos hablando solamente de un recipiente sellado, donde la energía interna se da por la combustión del benceno, quiere decir que el cambio de energía interna acá es igual a cero, porque nada alrededor está haciendo trabajo ni calor al sistema, ni el sistema está haciendo trabajo ni está generando calor hacia los alrededores. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? A pesar que existe una combustión dentro del benceno, dentro del recipiente, pues realmente ese cambio no va a repercutir porque estamos hablando de cambio dentro del mismo sistema. Entonces eso es muy importante para tener una definición. Si uno tiene la definición clara de qué es energía interna, pues esto no tiene por qué confundir, ¿sí? Porque la energía interna es la energía que tiene cada una de las moléculas que están dentro del sistema. Pero si la molécula, pues si todo está ocurriendo dentro del mismo sistema, pues la energía se mantiene. Entonces el cambio va a ser igual a cero. El último tema que está relacionado con la primera ley y la segunda ley tiene que ver con eficiencia de la conversión de energía. Entonces la eficiencia de la conversión de energía
Ya lo veremos pues en una clase de entropía y la segunda ley de termodinámica, pero aquí está la expresión, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar que una máquina o un sistema como ese que está acá, como una cámara de combustión, pues nosotros podríamos medir en principio la eficiencia, que sería la salida deseada sobre la salida requerida. Y acá introducimos un término importante. Observen que aquí pues no es el mismo ejemplo del anterior, ¿no? Porque aquí le estamos introduciendo gasolina, le estamos introduciendo aire, es diferente. El otro estaba completamente cerrado y cerrado quiere decir que no hay cambios de masa, ¿cierto? Pero este no, este es otro ejemplo diferente. Y acá este ejemplo es válido para poder definir el poder calorífico de un combustible, que eso es una idea muy importante cuando ustedes como futuros ingenieros quieren asumir una propuesta alternativa para poder saber si un recurso es no renovable o renovable, ¿no? O sustituir por lo menos el recurso no renovable que ya conocemos como el petróleo. Usted tiene que medir una propiedad y esa propiedad es el poder calorífico del combustible que usted va a proponer. Si el poder calorífico de ese combustible pues, está relacionado con el poder calorífico de la gasolina, pues si lo va a usar de esa manera para alimentar un motor de carro, pues entonces va por buen camino. Entonces es como la dinámica. Miremos cómo está definido. Está definido como la cantidad de calor liberado cuando se quema por completo una unidad de combustible y los productos de la combustión se enfrían a la temperatura ambiente. Lo otro que hay que tener en cuenta acá es que el poder calorífico de un combustible o el poder calorífico en principio está definido para cada sustancia, ¿sí? Es característica de cada sustancia. Y pues bueno, y aquí está la definición exclusiva para un combustible. Si nosotros revisamos entonces, estas son unas preguntas que se las dejo de consulta, pero es también para abordar la idea de poder calorífico o en otros libros lo llaman capacidad calorífica, de poder calorífico o capacidad calorífica. Entonces aquí dice, por ejemplo, la capacidad calorífica mide la cantidad de calor requerido para calentar, valga la redundancia, cierta cantidad de material. Y la capacidad de calor específica es la capacidad calorífica, o sea, la anterior, pero dividida por la masa del material. ¿De acuerdo? Entonces ustedes resolver aquí entonces, ¿cuál de las dos es una propiedad intensiva o extensiva? ¿Y por qué? Y aquí, por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Dice, la capacidad calorífica de 150 gramos de manzana es 547 joules sobre Kelvin. ¿Cuál es el calor específico? ¿Cuál es la capacidad del calor específico? Entonces, la diferencia entre una y la otra es que esta está dada en unidades con gramos. O sea, quiere decir que tenemos que dividir 545 dividido entre 150. Y esa sería la respuesta. Acá les voy a decir cómo se hace y ustedes lo resuelven y les estoy dando la respuesta. Me están dando la capacidad calorífica de un huevo, que me dan este valor, ¿cierto? Y me dan la capacidad calorífica del agua, que es este otro valor. Y me preguntan cuánto calor, ¿cierto? Cuánto calor es requerido para llevar el huevo, 50 gramos de un huevo, ¿cierto? Al punto de ebullición, o sea, a 100 grados, en 50 mililitros de agua. Entonces, asuma la temperatura inicial como 20 grados. Entonces, este ejercicio se resuelve. Yo quiero dejárselo de tarea porque es un ejercicio que quiero que hagan mentalmente primero y luego a través de una representación. Porque lo primero que uno debe entender acá es que usted, para llegar a calentar el huevo, tiene que primero calentar el agua, ¿cierto? Para que el huevo se cocine, usted tiene que primero dejar que el agua hierva. Entonces, esa es una característica, pues, obvio de nuestro ejemplo de la cocina, que podemos trasladar acá al ejercicio de la termodinámica. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es calcular el calor necesario para el huevo y el calor necesario para calentar el agua. Entonces, es muy fácil, porque usted tiene masa, 50 gramos, por la capacidad calorífica por 318, porque aquí esta es específica, está en gramos para que se cancele en gramos, por un delta de T, pero el delta de T lo tiene que expresar en Kelvin. Entonces tiene que pasar 20 más 273. ¿Y cuál será el otro valor? El otro valor es 100, ¿cierto? Porque 100 es la temperatura de ebullición del agua. Entonces de esta manera usted calcula el primer Q. Y anótelo por ahí un valor. Y luego lo que hace es calcular el otro Q del agua, pero entonces suponiendo que la densidad del agua es 1, entonces 500 mililitros va a ser 500 gramos. Entonces sería 500 gramos por 4,186 por el delta T. ¿Cuál es el delta T? Pues el mismo delta T. En Kelvin 100 menos 20, pero pasando 100 menos 20 pues a Kelvin primero, ¿cierto?
Entonces eso, la suma de esos dos valores me tiene que dar 180,161. Acá, por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es el cambio en entalpía para el huevo? También le hablan de cambio de entalpía, que es un tema que es en exposición, precisamente que está relacionado con esto. Y aquí está la respuesta, 159 joules. ¿De dónde salió este valor? Simplemente de tener 3,18 y multiplicarlo por 50. Ese es el valor de cambio de entalpía para el huevo. Entonces ahí le dejo el otro ejercicio para que por favor lo revisen y logren pues hacer los respectivos cálculos en algún momento. Aquí tenemos otro ejercicio que tiene que ver con comparando dos estufas, una que es una estufa de gas y la otra una estufa eléctrica que tienen diferentes porcentajes de eficiencia, ¿sí? Entonces el ejercicio me dice eh, que la eficiencia de los aparatos para cocinar afecta la ganancia de calor interna, puesto que un aparato ineficiente consume una mayor cantidad de energía para la misma tarea, mientras el exceso de energía consumida se manifiesta como calor en el espacio cercano. Entonces la eficiencia de los quemadores abiertos se determina como 73% para la estufa eléctrica, que aquí está el dibujo, y 38% para la estufa de gas. Entonces considera un quemador eléctrico de 2 kilowatts en un lugar donde el costo unitario de la electricidad y el gas natural es de 0,2 kilowatts por hora o 1,20 termia, que esa es una unidad que se usa para en las facturas de gas, ustedes lo pueden revisar y ahí hablan de termia, ¿no? Respectivamente. Determine la tasa de consumo de energía y el costo unitario de este, tanto para el quemador eléctrico como el gas. Entonces, eso es un ejercicio que me están preguntando a partir de costos y conociendo la eficiencia energética de cada una de las estufas, entonces, cuál es el valor para cada una, ¿cierto? Entonces, para poder comparar si es mejor en la casa tener una estufa de gas o tener una estufa eléctrica en cuestión de costos según estos valores que están aquí. Digamos, ustedes en principio también podrían hacer el mismo análisis en su casa, ¿cierto? Comparando las facturas de servicios y también lo podrían hacer eventualmente para encontrar qué tan eficiente, bueno, al revés, ¿no? Calcular la eficiencia de cada uno de estos dos y comparar realmente qué usar en la casa, si usamos una estufa eléctrica o usamos una estufa de gas y también qué implicaciones eso tiene sobre la sostenibilidad también del ambiente, ¿no? Bueno, entonces esta es la manera de hacerlo, realmente es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer, como me dan el valor del quemador eléctrico, ¿cierto? El 2 kilowatts, que es la entrada de energía, lo multiplicamos por la eficiencia que me lo está dando aquí. Como está hablando de la estufa eléctrica, pues usamos 0,73, usamos 0,73 porque dividimos 73 entre 100. Y esto me da 1,46 kilowatts. Entonces, de esta manera yo lo que hago entonces es usar el valor entonces que me da de cuánto cuesta, ¿cierto? La electricidad, 0,12 por kilovatio por hora, y lo relaciono entonces con ese 0,73, que es el que está aquí. Y esto me da esta relación donde sale. La relación que yo les hablaba de eficiencia se puede hablar como costo de energía utilizada, ¿no? Como costo de energía consumida sobre eficiencia, que es lo mismo que estamos definiendo anteriormente. Bueno, si hacemos entonces esta división, me va a dar 0,164 sobre kilowatts por hora. Y de igual manera nosotros podemos hacer lo mismo con la entrada del gas, solamente que aquí sí usamos, pues para poder comparar, ¿cierto? Para poder comparar, porque la idea es comparar la estufa del gas con la eléctrica, pues usamos este valor, el valor que calculamos inicialmente, que sería 1,46 y esto me da entonces 3,84 kilowatts. Entonces aquí de esta manera uno puede darse cuenta, eh, les dejo ese pedacito de tarea, cuánto cuesta, entonces para que ustedes comparen cuánto cuesta esta entrada de gas y puedan comparar con este y tomar una decisión. Bueno, el otro ejemplo que tengo tiene que ver un poco con contaminación del aire y me habla de un sistema que se usa por lo menos en Estados Unidos, es en Nevada, y lo traigo a colación precisamente porque habla de energía geotérmica. Entonces, donde energía geotérmica, pues es la energía que se puede obtener a través del núcleo de la Tierra, ¿no?
Entonces es una idea un poco es pensando en los volcanes, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene lava caliente, pues se puede aprovechar, o los geysers, ¿cierto? Se puede aprovechar esa agua caliente que ha sido calentada por un volcán. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos se genera electricidad por medio de agua geotérmica extraída a 180 grados centígrados y reinyectada de nuevo al suelo a 85 grados centígrados. Entonces, se propone utilizar la salmuera reinyectada, salmuera pues agua con sal, para calentar edificios residenciales y comerciales, y de acuerdo con los cálculos se prevé que con el sistema de calentamiento geotérmico es posible ahorrar 18 millones de termias, que es la unidad para medir gas natural, al año. Determine la cantidad de las emisiones de NOx y CO2 que el sistema geotérmico ahorrará al año. Considere que el promedio de emisiones de NOx y CO2 de los hornos de gas es de 0.0047 kilogramos por termia y 6,4 kilogramos por termia, respectivamente. Entonces, es nuevamente es un problema de costos, ¿cierto? Lo que hay que hacer es relacionar entonces cuánto consume, cuántas emisiones hay de NOx y hacer la relación frente al costo para nosotros saber si realmente se está ahorrando dinero o no se está ahorrando. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Si nosotros tenemos que hacerlo independientemente, digamos, ahorros de NOx, pues hablamos de la emisión de NOx por termia y lo multiplicamos por el número de termias por año, por el valor que me está dando ahí, que son los 18 millones, ¿cierto? Entonces me da 8,5 por 10 a la 4 kilogramos por año. Y hacemos lo mismo con los ahorros de CO2, emisión de CO2 por termia, por número de termias por año, pues nuevamente el mismo valor de 18 millones por 6,4 kilogramos por termia, que fue el valor que me dio para CO2, y esto me da 1,2 por 10 a la 8 kilogramos por año. Entonces, esa es una manera también entonces de establecer cómo poder aprovechar la energía, ¿cierto? Y hacer una relación frente a, bueno, una energía alternativa, ¿cierto? Diferente a cómo se consume la electricidad hoy en día, pero también hacer una relación frente a, al calentamiento global, precisamente con las emisiones de los gases. Entonces, esto es un tema también incluso de investigación, poder uno relacionar entonces la energía que se encuentra en el planeta versus cantidad de gases, porque estos gases son gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases finalmente van a incidir en el calentamiento del planeta. Entonces, es un poco como para que ustedes puedan relacionar eso. Y bueno, lo último que tenía para mostrarles un poco es mostrarles este artículo que realmente pues para comentarles que la primera ley de la termodinámica, mira, que está el año 2019, sigue siendo una ley de estudio, ¿no? Para aplicar a máquinas. Este, por ejemplo, es una máquina de pistón, y siguen publicando en ese sentido. Entonces es un tema recurrente. Ustedes pueden revisar el artículo. Aquí, por ejemplo, plantean el ciclo ideal de una máquina de vapor, donde hacen una gráfica de presión versus volumen, ¿cierto? Y establecen entonces los cambios de calor que pueden haber. Entonces, con base en las modificaciones que sigue ese ciclo ideal, se puede establecer entonces cambios también de la energía interna o cambio de trabajo, del calor que hay. Bueno, eso era todo lo que les tenía que decir. Entonces nos vemos la próxima semana.